Él se explicará. Él se explicará. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, me voy a quitar la mascarilla para que el que no se acuerde de mí, pues ahora ya, a lo mejor ya se acuerda. Y si alguno no me ha visto por aquí todavía, pues buena señal, señal de que la iglesia está creciendo. Bueno, yo traía mis planes sobre lo que quería compartir, pero si alguno se ha fijado, yo estaba ahí en la silla, estaba inquieto. Y estaba inquieto porque el Señor me estaba cambiando los planes. A mí me gusta cuando eso pasa y me incomoda al mismo tiempo, porque no es lo mismo predicar cuando tú ya sabes lo que vas a decir que de repente ver que Dios te está cambiando las cosas y que tienes que decir algo diferente. Pero uno no puede ir contra la voluntad del Señor, ni mucho menos cuando se trata de hablar a la iglesia. Así que voy a ser valiente, voy a empezar orando para que el Señor me ilumine y me ayude a expresar todo esto que me ha dado a última hora y pues eso, que sea Dios, ¿no? El que hable, que no sea yo diciendo cosas que no son, sino que realmente Dios nos hable hoy. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este tiempo, por poder dirigirme a tu iglesia, por poder representar, Señor, al Ministerio Puertas Abiertas y poder poner como ejemplo a tu iglesia perseguida en todo, Señor. Te pido, Padre Santo, que hoy sea un día en el que podamos aprender algo nuevo, Señor. Te pido, Padre, que me permitas, Señor, canalizar y dejar fluir, Señor, aquello que tú quieres hablar hoy a tu iglesia, Padre. Que haya armonía, Señor, en la palabra, Padre, y también, Señor, en la presentación. Y que todo, Señor, lo que recibamos nos lo llevemos en el corazón, Señor, y nos transforme. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, le he cambiado el título, empezando de por ahí, ¿no? No sé si habéis escuchado eso de lo mejor está por venir. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Vale, pues yo le he puesto interrogaciones. De hecho, ¿lo mejor está por venir? Vamos a echarnos 3 años atrás, ¿no? Diciendo, lo mejor está por venir, ¿no? Ya os vais dando cuenta, ¿no? Por dónde voy. ¿Qué es lo que ha venido en los últimos 3 años? Una pandemia, una guerra, inflación. No, podéis decir más cosas. Volcanes, terremotos, cosas. Cuidado, ¿no? Alguno se siente ahora mismo en capacidad de decir lo mejor está por venir, o sea, mirando así a corto plazo, ¿no? O sea, no estamos hablando de la venida de Cristo, sí, lo mejor está por venir porque Cristo está por venir, desde luego. Pero precisamente a eso voy, a que para que Cristo venga van a tener que suceder ciertas cosas primero y cosas que no nos gusta escuchar, ¿no? Y es más fácil como predicador venir aquí a decirle a la gente lo que quiere escuchar que venir a decir cosas que no queremos escuchar. Pero la verdad es que con la Biblia en la mano, Mateo 24 del 6 al 8 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad, no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, ¿no? La Biblia nos va guiando por una serie de eventos que parece que estamos empezando a verlos, ¿no? No estamos en el peor momento en el que ha vivido España, ¿no? Porque España ha vivido persecuciones religiosas, ya ha vivido cosas muy serias, ¿no? Pero a nivel Europa y a nivel mundial estamos viendo una tendencia al pesimismo, ¿no? A que las cosas no van a ir bien. Y la pregunta que yo me planteo, ¿no? La gran pregunta es, ¿y si todo va mal? ¿Y si en vez de lo mejor está por venir lo peor? Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Si empieza a faltarnos la comida, si la guerra se extiende el año que viene y entramos en una tercera guerra mundial, si empieza a haber pobreza, entonces ¿qué vamos a hacer? Porque creo que eso es lo que realmente nos interesa responder, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra actitud en caso de que eso suceda? Me gusta mucho Habacuc. Es un libro que cuando le dices a la iglesia, por ejemplo, mira, voy a hacer una prueba. Buscar Habacuc 3:17. El que tenga Biblia. A ver cuánto tardáis. Bueno, da igual, no hace falta que lo busquéis. Está escondido, está escondido.
¡Ah! No, por favor, no me hagas eso. A mí no me gusta que pongan lo... No. A mí me gusta que la gente esté ágil con la Biblia. Habacuc está casi escondido y casi nadie lo encuentra. La gente se pone incómoda y el pastor va a empezar a leer, ya, no, y la gente está ahí como que no. Pero sí, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él, el cual hace mis pies como ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esta tiene que ser la realidad de la iglesia si todo va mal. Si todo va, si lo mejor no está por venir, si lo que está por venir es lo peor. Si lo que está por venir es lo peor tal y como la Biblia nos enseña y tal y como la tendencia del mundo nos está enseñando ahora mismo, quiere decir que son tiempos en los que la iglesia tiene que empezar a brillar como nunca antes. Y tiene que empezar a ser luz como nunca antes. Quiere decir que son tiempos en los que podemos empezar a ver persecuciones aquí como las vemos en otras partes del mundo. Porque no estaría fuera de lugar y porque, como digo, la Biblia nos prepara para todo esto. Pero hay actitudes, ¿no? Y una de esas actitudes es la que vemos en Habacuc. Puede que todo vaya peor, pero con todo yo me voy a seguir gozando. Con todo Jehová va a seguir siendo mi roca. Precisamente en ese momento, ¿no? Cuando todo se pone complicado, es cuando más sentido tiene todo eso que cantamos de que Dios es grande y fuerte, ¿no? Como hemos cantado, grande y fuerte. Pues sí, grande y fuerte es nuestro Dios. Y precisamente en ese momento, ¿no? Cuando todo se ponga mal, es cuando nosotros tenemos que afirmarnos en esa verdad, en que Él es grande, en que Él es fuerte, en que Él es nuestra roca, y que eso no quiere decir que no nos puedan venir dificultades, porque ese es el problema, y ahí es donde a veces nos confundimos. En que pensamos que porque somos cristianos, como dice, ¿no? Ese versículo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, no lo pongas en la pantalla, todas las cosas les salen bien a los que aman a Dios. Les ayudan, ¿ves? Ahí quería ver si alguien estaba espabilado. No es como a veces lo entendemos, que porque seamos cristianos todas las cosas nos salen bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Quiere decir que aún en pandemia, ¿a quién le ha gustado la pandemia? A nadie, ¿verdad? Aún en pandemia, las cosas nos pueden ayudar a bien. Aún en guerra, las cosas nos pueden ayudar a bien. Que sea cual sea la situación, sea lo que viene después, ¿no? O sea, llevamos 3 años que a ver qué viene después, ¿no? A ver qué viene ahora. Sea, lo que viene ahora, seamos capaces de estar con el Señor y que el Señor esté con nosotros y de afirmarnos y aún en medio de todo eso ser útiles al Evangelio, porque eso es lo más importante, que la Iglesia no deje de obrar porque las circunstancias, que no nos toquen las cosas de tal manera que es que digamos, no, es que ya tengo que dejar mi actividad cristiana porque es que no puedo seguir, no tengo dinero, no tengo comida y ahora solo me puedo preocupar de mí mismo. No, tiene que llegar un momento en el que la Iglesia sea luz. Ahora estamos viendo la Iglesia, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Estamos viendo cómo la Iglesia en Ucrania está siendo luz. Está siendo la que está dando recursos a la población. Está siendo la que está dando una respuesta. Y está siendo la que les está mostrando a Cristo, porque precisamente en este tiempo lo que hace falta es eso, es personas que muestren a Cristo. Son los tiempos de hambre y sed espiritual, ¿no? Los tiempos en los que la gente va a buscar una referencia y la tienen que encontrar en nosotros. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a servirle, igual que estábamos dispuestos a servirle antes, ¿no? Cuando solo se trataba de estar aquí delante o de estar tocando un instrumento o ese tipo de cosas. Estar dispuestos a servir al Señor cuando las cosas se compliquen. Hay un plan de acción por parte de Cristo. Hay un plan de acción cuando las cosas se complican. Yo lo he visto muchas veces en la iglesia perseguida, pero quiero verlo funcionando en la iglesia que no está perseguida si las cosas se empiezan a complicar. Y si no se complican, también. ¿Por qué no? Porque es un buen plan. Jesús preparó a sus discípulos para las persecuciones. Y no solo Jesús, luego también Pedro, luego también Pablo,
prepararon a sus discípulos y los animaron a vivir pues la aventura del Evangelio, porque el Evangelio es una aventura. El Evangelio no es venir a sentarse aquí en una silla y un domingo tras otro y nada más, ¿no? O sea, el Evangelio tiene más para tu vida que simplemente estar ahí sentado. Pero hay que ser valiente, hay que dar pasos, no hay que temer a ser cristiano y que la gente lo sepa. No hay que temer a que te cuestionen, a que te señalen, a que te miren y a que digan, te llamen el cura o el de la secta o todas esas cosas que nos llaman a veces en los trabajos, por ejemplo, porque ahí es donde realmente el Señor nos puede usar, cuando estamos en lugares en los que realmente podemos ser testimonio. Si estuviéramos siempre en la iglesia, pues no creceríamos nunca. Pues bueno, hay 3 cosas, ¿no? Principalmente, una de ellas es el amor. En Juan 13, 34, 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El tiempo de amarse siempre, o sea, Dios siempre nos ha llamado a amarnos, ¿no? Pero cuando más brilla el amor entre la Iglesia es precisamente en tiempos de necesidad y en tiempos de aflicción. Todo esto formaba parte del contexto de la predicación que Jesús les iba a dar en los siguientes días, anunciando su muerte, diciéndoles en pocas palabras esto, que lo peor estaba por venir. El momento malo empezaba ahora, ¿no? Preparándolos para su ausencia, para no estar Él, enseñándoles cada día. Y una de las cosas que iban a necesitar era precisamente el amor. Y una de las cosas que tenía que estar para que la iglesia que estaban haciendo no se disolviese nada más empezar, ¿no? Y además me hace pensar también que si hay algo que el mundo necesita hoy en día, que nosotros podamos darle es el amor, precisamente. Es un amor verdadero. El mundo tiene todas las cosas que nosotros podamos ofrecer y mucho mejores. Tiene mejor música, tiene gente que habla muy bien también y que enseña pues cosas muy bonitas en sitios. Tienen muchas cosas muy buenas, pero les falta amor. Y nosotros tenemos el amor más grande, el amor perfecto, que es el amor de Cristo en nosotros. Cuando tengas aflicciones en tu vida, cuando te falte el alimento, cuando te falte cualquier cosa, ¿no? Busca refugio en la iglesia, busca en tus hermanos, busca el cuerpo de Cristo, porque precisamente es para eso que Dios lo ha puesto. Cuando hayan persecuciones, cuando tengas problemas por causa del Evangelio, busca el cuerpo de Cristo, porque Dios para eso lo ha preparado, ¿no? Para que ese amor nos fortalezca. Luego hay una segunda cosa que es la unidad. En Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno. Aquí estaba Jesús orando delante del Padre, en total sinceridad, su corazón abierto, ¿no? Y el deseo del corazón de Jesús era ese, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y me encanta esto porque dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y a veces estamos pensando en cómo vamos a hacer para que el mundo crea que Dios nos ha enviado. Y estamos buscando cosas muy complicadas. Cuando lo sencillo y lo que aquí dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, es que todos seamos uno, conectados con el Padre. Yo sé que hoy probablemente no sea el día que vamos a resolver todas las diferencias doctrinales con todas las iglesias de Chátiva y del mundo, pero tenemos que ver las cosas como Cristo las ve. Y yo sé que esto ya lo he dicho aquí varias veces. Cristo no tiene iglesias. Cristo tiene iglesia. Y Cristo desea la unidad de la iglesia. Y Cristo desea el amor en la iglesia. Y enfatiza mucho estas cosas y las deja patentes en sus discípulos para que no se olviden de ellas. Pero en este tiempo parece que cada uno pues, hace la guerra por su parte. Y el mundo, para que vea a Cristo en nosotros, necesita ver que somos uno. Entonces, ya digo, no vamos a resolver hoy todas las diferencias, pero sí que espero que en nuestro corazón nosotros veamos las cosas como Él las ve. Y si Cristo ve un cuerpo y ve una iglesia, que nosotros también veamos un cuerpo y veamos una iglesia. Y que también nos sintamos honrados ahora cuando hablemos de la iglesia perseguida y veamos cómo viven ellos, ¿no? De saber que somos parte
de eso, de que la iglesia no termina ahí en la puerta. La iglesia no es algo local, es algo mucho más grande. Hay iglesias que a veces las visito y digo, es que van a ser muy pocos. Es que es un domingo, no, es un martes a lo mejor y es el día de la oración de la iglesia y solo vienen 3 o 4. Y me da la sensación a veces de que las iglesias tienen un complejo de inferioridad, ¿no? De decir, es que solo somos estos y preferimos que vengas un domingo porque estamos todos y así hacemos más bulto. No, tenemos que entender que somos parte de un cuerpo mucho más grande y no tener ningún tipo de complejo de inferioridad, porque la verdad es que somos parte del cuerpo principal, que es el de Cristo y del que realmente es poderoso, ¿no? Y bueno, hay una tercera cosa que es la oración. La oración es muy importante en tiempos de crisis y los compañeros de oración. Las personas que pueden orar contigo cuando tienes necesidad, cuando lo estás pasando mal, cuando te están persiguiendo por causa del Evangelio. Cuando eso llegue a tu vida vas a desear tener compañeros de oración. Y Jesús lo deseaba, y lo deseaba muchísimo. De hecho, lo podemos ver en esa oración de Getsemaní, que ya hemos leído un trozo, pero hay una serie de eventos previamente a eso. Dice, esto está en Mateo 26, del 36 en adelante. Si quieres ponerlo ahí, lo puedes poner, ¿eh? No te voy a... Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. En base a lo que hemos leído, ¿qué es lo primero que hizo Jesús cuando se sintió afligido? ¿Qué es lo primero que hizo? A ver. Qué bueno. Eres el primero que acierta la pregunta en meses de predicación de este mensaje. Normalmente la gente dice orar. Lo primero que hizo Jesús fue orar, ¿no? Pero si ves paso por paso, sí, la intención era orar. Pero lo primero que hizo fue llamar a sus discípulos más íntimos, a Juan, a Jacobo, y les dijo lo que estaba en su corazón. Les abrió su corazón y les pidió una única cosa, y es que velasen con él, que lo podemos entender como que orasen, como que estuviesen atentos, que estuviesen espiritualmente en la misma línea, ¿no?, en la que él estaba, porque su aflicción era muy grande. Este mismo versículo, o sea, este mismo capítulo lo podemos leer en varios evangelios sinópticos, y hay uno en el que es el de Lucas, que les dice... Orad para... No, sí, era lo mismo, estaban en los dos igual. Dice, orad para que no entréis en tentación, ¿no? Él realmente les estaba llamando a la oración. Bueno, la cosa es que sabemos, todos los que llevamos un tiempo ya en el Señor, sabemos cómo sigue el pasaje. Y es que Jesús se va a orar, ¿no? Y empieza a orar intensamente y dice que cuando más grande era su agonía, más intensamente oraba. Y los discípulos estaban allí, que también tenían sus agonías, porque también había sido una semana difícil para ellos. Si conoces el contexto de la historia, en esa misma semana les había anunciado su muerte, les había anunciado la negación de Pedro, les había anunciado que todos lo iban a dejar solo. Y, o sea que ahí estaban todos en un momento bastante bajo. Y pues eso, los discípulos también tenían lo suyo, ¿no? Pero en ese momento de agonía dice que Jesús oraba más intensamente. Sin embargo, en ese momento de agonía, los discípulos estaban durmiendo más intensamente todavía, ¿no? Se los encontró durmiendo, volvió y se los encontró durmiendo. No se los encontró velando, no se los encontró orando. Probablemente le dijeron, ves tranquilo que nosotros nos quedamos aquí orando por ti, te vamos a estar sosteniendo. Pero no, se los encontró durmiendo, y no una vez, se los encontró durmiendo varias veces. Y creo que es justo lo contrario, ¿no?, lo que pretendo enseñar con esto, y es que necesitamos compañeros de oración, necesitamos ser fieles. Cuando alguien te dice ora por mí, no le digas no voy a orar, no le digas voy a orar por ti, dile voy a orar contigo y ora con esa persona. Hazte compañero de oración de esa persona. Hace un tiempo, mi mejor amigo me contó una situación que estaba pasando y hicimos un pacto de orar los dos
por esa situación, de estar todos los días orando por esa situación. Y nos llamábamos por la mañana, porque no podíamos estar físicamente en el mismo espacio, estábamos a distancia, pero nos llamábamos y nos escribíamos para ver si seguíamos animados y seguíamos orando por eso. Creo que realmente así es como funciona. Y creo que en la mente de Jesús así es como esto tenía que haber funcionado ese día. Y si esto lo extrapolamos a la iglesia perseguida, pues ya te puedo decir que la iglesia perseguida lo único que nos pide es que oremos por ellos. Lo único. Y lo primero que piden, hermanos que están necesitados de todo, todo. Semana pasada estaba preparando un vídeo, la semana pasada fue el viernes, o sea, anteayer. Estaba preparando un vídeo para las redes sociales en las que contaba el testimonio de una mujer que lo había perdido todo en Nigeria. Habían llegado los radicales, habían arrasado con su pueblo. Era un pueblo de pesquero, así que los hombres estaban pescando, por lo que no tuvieron escapatoria. Cuando llegaron a la orilla, les estaban esperando y los capturaron a todos. Y después de todo esto, cogieron a todos esos hombres y los mataron delante de sus mujeres y delante de sus hijos. Supongo que hubiera sido más misericordioso matar también a las mujeres y a los hijos, porque los dejaron con el trauma, sin alimento, o sea, luego se fueron de allí, dejaron a las mujeres, a los hijos, los dejaron sin el trauma, los dejaron con el miedo de poder volver en cualquier momento. Los dejaron, pues eso, se convirtieron en desplazados, tuvieron que marcharse de allí. Y aún así, esta mujer, la que cuenta la historia concretamente, ella dice que en ningún momento ha perdido la confianza en Dios, que ella sabe que Dios ha estado con ella y que la ha guardado. Pero estas personas necesitan a la iglesia, necesitan compañeros de oración. Bueno, vamos a poner el PowerPoint. Te he puesto 2 vídeos, pero al final el primero no lo vamos a usar. Eso es parte de todas las cosas que Dios me ha ido cambiando. Así que lo voy a explicar mejor con el PowerPoint. Yo diría que apaguemos las luces, si os parece bien, o por lo menos estas. Porque yo, para verme a mí, lo importante está en la pantalla, ¿vale? Dale a la siguiente. Esto, por amor a los que no han escuchado nunca acerca del Ministerio Puertas Abiertas, sí que quiero mencionar que Puertas Abiertas comenzó hace 60 años a servir a los cristianos perseguidos con este hombre que veis en pantalla, que es el hermano Andrés, y fue conocido mundialmente como el contrabandista de Dios, porque este hombre se dedicaba a llevar Biblias detrás del telón de acero, ¿no? Cuando en Rusia estaba en un plan parecido al que está ahora mismo. De hecho, si el plan de Rusia de conquistar Ucrania avanza, la iglesia en Ucrania se convertirá en iglesia clandestina y vivirá en las mismas condiciones que vive pues toda la iglesia protestante detrás o sea, los que viven en Rusia, ¿no? Y ellos tienen una forma muy interesante y muy curiosa de controlar a las iglesias, y es permitiéndoles predicar solo lo que ellos quieren. Entonces ellos así, de esa manera, controlan a la población a través de las iglesias que ellos permiten que existan. Y el hecho es que en aquel momento, en el de la Guerra Fría, en 1955, los cristianos que estaban más allá del telón de acero no tenían acceso a la Biblia, no podían tener Biblias, estaba completamente prohibido tener Biblias. Iba a salir una versión comunista de la Biblia, que se sepa nunca jamás salió, pero aunque realmente hubiera salido, hubiera sido una versión revisada que diría lo que ellos querían que dijese. El hecho es que el hermano Andrés llegó a Polonia por una invitación y vio la situación, vio la sociedad bíblica, vio que la iglesia no tenía Biblias, así que él, con los pocos medios que tenía, que eran realmente muy pocos, consiguió ese cochecito que veis, el Volkswagen Escarabajo, consiguió Biblias, consiguió un poquito de financiación, llenó el maletero y empezó a hacer viajes para ayudar a la iglesia que estaba detrás del telón de acero. Y cada vez que él llegaba a la frontera donde revisaban los coches, él oraba y decía: Señor, tú que abriste los ojos a los ciegos, ciérrale los ojos a estos, porque como vean lo que llevo aquí, va a ser tremendo, ¿no? Y el Señor lo hacía. El Señor abría los ojos, perdón, en este caso los cerraba, ¿no? Y aquellas personas no veían, así que el hermano Andrés pues se vino arriba, se compró una caravana donde cabían más Biblias, y luego después de eso se vino más arriba todavía, y por medio de barcos, en una sola noche, esto ya fue en los 80,
se consiguieron llevar a China 1 millón de Biblias, en lo que se llamó el Proyecto Perla. Una organización logística increíble. Toda la iglesia china estaba en las costas esperando a que descargaran ese 1 millón de Biblias, todo a escondidas, para distribuirlas en un país en el que tampoco se podían tener Biblias. En fin, la cosa es que Puertas Abiertas ha ido evolucionando y creciendo durante estos años. Lo más conocido de Puertas Abiertas es, dale un clic por favor, es la lista mundial de la persecución, que es un estudio que hacemos cada año para poder ver cuál es la persecución en cada lugar del mundo, y también esto nos ayuda a saber cómo trabajar y cómo servir a la Iglesia en cada uno de esos países. No tenemos tiempo para hablar de los 50 países que hay en la lista mundial de persecución, pero como sé que os vais a convertir en compañeros de oración, pues con el tiempo vais a ir descubriendo, ¿no?, los perfiles de los diferentes países y orando por ellos. Pero hoy vamos a hablar de los resultados del último estudio de la lista mundial de persecución. Dale un clic, por favor. Vale. La última vez que yo estuve aquí estábamos hablando de 245 millones de cristianos perseguidos, en 2019. Este año estamos hablando de 360 millones ya. La vez anterior, del 2019, todavía eran 215 millones. La siguiente ya fueron 245 y ahora ya estamos en 360. Así que en estos 3 últimos años podemos decir que la cosa ha ido a peor. El nivel de persecución ha ido aumentando, se ha ido apretando más. De hecho, la primera vez que yo vine aquí, en la lista mundial de persecución, todavía habían 3 colores. Estaba el amarillo, que eran los países con persecución alta, el naranja, los países con persecución muy alta, y los que estaban en rojo, que eran los que tenían persecución extrema. Hoy en día solo hay 2 colores ya en la lista mundial de persecución. Todos los países que tienen nivel de persecución alta se han quedado fuera. No tienen puntos suficientes como para entrar. Quiere decir que los 50 primeros están con niveles de persecución realmente extrema. Iglesias que tienen una persecución muy, muy alta y que tienen, pues, que enfrentar cosas terribles cada día. 1 de cada 7 cristianos en el mundo sufre persecución hoy en día, entre alta y extrema, ¿vale? La lista mundial de persecución de este año, como he dicho, registra los niveles más altos de persecución desde que empezamos a hacerla hace 29 años. Nunca jamás la Iglesia ha sido tan perseguida. La suma de la persecución de todos los siglos anteriores, desde el libro de los Hechos, la suma de de toda esa persecución sigue siendo inferior a los resultados de la persecución de este año. Se ha perseguido a la Iglesia más este año que en todos los siglos anteriores. Y eso es algo que tenemos que estar atentos, ¿no? Si esto está sucediendo, quiere decir que la Iglesia tiene que responder de alguna manera. Se han registrado 5.898 asesinatos de cristianos. Y no estamos hablando de gente que ha muerto en un accidente de tráfico, que eran cristianos. Estamos hablando de personas que podían haber escogido vivir simplemente negando a Cristo. 5.898 que nosotros hayamos podido contabilizar. Habrán otras muchas que no hayamos podido contabilizar, pero esos son casos concretos, documentados. 5.110 iglesias han sido atacadas. También estamos hablando de iglesias atacadas, evidentemente, porque el trabajo que hace la Iglesia perjudica a la comunidad en la que están, que tiene otra creencia. 6.175 cristianos han sido arrestados. Y lo mismo, no hablamos de multas de tráfico. Estamos hablando de arrestos, de acusaciones de espionaje, estamos hablando de cárcel, estamos hablando de acusaciones por predicar el Evangelio, que está prohibido en muchos países, a otra persona. Y eso hace que acaben en las cárceles. Y hablando de cárceles, ¿no? Pues quería hablaros de Corea del Norte, sobre todo para aquellos que no han escuchado nunca sobre Corea del Norte, sobre este país. Es el número 2 en la lista mundial de persecución. Por primer año, desde que existe la lista mundial de persecución, Corea del Norte se ha convertido en el número 2, siempre ha sido el número 1. Era el país más peligroso del mundo y no quiere decir que la persecución ahora es menor. La persecución también ha crecido. Lo que pasa es que hay otro país en el que ha pasado algo terrible y eso ha provocado que adelante a Corea del Norte. Pero a mí es un país que siempre me ha llamado la atención por varias cosas.
La primera es porque el número de cristianos en este país en el que no se puede hablar de Cristo, en el que no se puede llevar una Biblia, en el que no se puede ir a la iglesia de manera normal, como nosotros vamos, en el que no puedes enseñar la fe a tus hijos, porque si tú le enseñas a tus hijos acerca de Cristo, los propios hijos te pueden delatar, porque se dedican mucho tiempo a adoctrinarlos, en los que no puedes acostar a tus hijos por la noche y llorar con ellos, no puedes hacer ese tipo de cosas. Así es Corea del Norte, un país en el que si descubren tu fe irías a un campo de concentración. Esto nos lo contó una hermana que tuvimos aquí no hace tanto tiempo. Nos traía estas imágenes de un preso que había estado allí. Pasa la siguiente. Imágenes de la gente pues allí pasando unas penurias, ¿no? Actualmente hay más de 70.000 cristianos encerrados en campos de concentración en Corea del Norte. Mientras nosotros estamos adorando al Señor aquí, hay otros que están adorando al Señor encerrados en un lugar en el que su esperanza de vida es como mucho de 6 meses. En 6 meses los matará el hambre o el frío o las enfermedades o los matarán de una paliza. Y hay un vídeo que esto nos ayuda a hacer una pequeña inmersión, ¿no? Y es el vídeo de la prisionera 42. Así que vamos a ponerlo, por favor. El 2. Pone prisionera 42, se llama el vídeo. Lo que te arrebatan es tu nombre. Lo primero que te arrebatan es tu nombre. Dejas de ser persona y te conviertes en un número. Me tratan como un animal y me hacen trabajar como si lo fuera. Hasta que muera. Dejarán que me pudra aquí. Pero tengo esperanza. Cuando escapé a China pensé que había encontrado la libertad. En aquel refugio los cristianos me cuidaron y oraron por mí. Pero me capturaron y me mandaron de vuelta a Corea del Norte y me encarcelaron. Me arrebataron todo lo que tenía y registraron cada parte de mí. Cuando terminaron, lo único que me dieron para ponerme fue la ropa que un prisionero anterior había llevado. Los interminables interrogatorios. Las palizas. Por cualquier razón. O sin razón alguna. Si admito que los cristianos de China me han ayudado y que decidí seguir a Jesús, me matarían sin dudarlo. Rápidamente o lentamente. La celda está ardiendo durante el día y helada por la noche. La comida no es suficiente para sobrevivir. Pero no estoy sola. A lo lejos se escuchan otras voces. Un día llamarán a la prisionera 42 y no responderé. Habré muerto aquí.
Entonces mi ropa y mi número pasarán a ser del próximo prisionero 42. Todo lo que puedo hacer es orar en mi corazón. Entre lágrimas mi corazón anhela al Padre en esta prisión. Padre, acepta a tu hija pecadora. Por favor, protégeme en tu fortaleza, debajo de tu escudo. Tómame bajo tus alas de paz. Todas las cosas que vemos en este vídeo nos las narró en persona Gea Guo cuando vino a España hace varios años. Algunas las contó delante de toda la congregación y otras pues solo nos las pudo decir a nosotros en privado, de las barbaridades que se hacían en los campos de concentración. Pero me llamó mucho la atención su testimonio, la actitud que ella tomó dentro del campo de concentración, que creo que es lo que realmente nos puede edificar hoy. Aparte de ver y entender que hay cristianos que están sufriendo en este momento en campos de concentración, también tenemos que entender que a veces el propósito de Dios está dentro del campo de concentración y que Dios necesita personas dentro de los campos de concentración que prediquen el Evangelio. Y Gea Guo fue una de esas personas. Ella llegó al campo de concentración por varias circunstancias. La detuvieron en China, ella había escapado a China y la llevaron presa. Y cuando ella estaba allí, decía eso de la comida, ¿no? que apenas les daban un vasito de arroz. Como no les permitían hablar, ella no sabía cómo hacer para predicar el Evangelio. No sabía cómo hacer para que otras personas, teniendo en cuenta que la gente moría tan rápido, que con mucho, en 6 meses morían, todas esas personas se iban sin Cristo. Y ella tenía compasión por ellas. Así que decidió coger ese vasito de arroz que le daban y hacerlo en 3 partes. Y todos los días lo compartía con las personas que estaban encerradas con ella. Me imagino que a ella también le rugiría la tripa. No sé si a estas horas todavía a alguno ya le está rugiendo la tripa, pero a ella le rugiría seguro mucho más. Sufriría auténtico dolor. Pero aún así ella compartía esa comida. Y las personas con las que ella compartía esa comida vieron, como dijimos antes cuando hablamos de los puntos, vieron el amor que ella no les podía expresar con palabras. ¿Sabes? Aunque las cosas se pongan tan mal que no podamos hablar de Cristo, siempre podremos mostrárselo a la gente. Siempre podremos vivir a Cristo. Y es más importante lo que nosotros les mostramos que lo que nosotros les decimos. Nosotros les podemos decir lo que queramos. Les podemos recitar la Biblia entera. Pero si no lo ven en nosotros, no va a servir. Así que esas personas vieron a Cristo en esta mujer y el Señor se ocupó de que surgiesen las oportunidades para que ella pudiese definir eso con palabras y esas personas pudiesen aceptar al Señor, a tal punto que llegó a tener una iglesia dentro del campo de concentración. El Señor movió las cosas de tal manera que incluso tenían las letrinas, que era donde ellos se congregaban. ¿Sabes por qué lo hacían en las letrinas? Porque era el único lugar seguro. Los guardias no se acercaban allí, les daba miedo por las enfermedades que se podían contraer ahí. Pero los cristianos se acercaban a ese lugar y oraban y daban gracias a Dios por su salvación. Testimonios verídicos de gente que se convirtió en campos de concentración. ¿Estamos dispuestos a servir al Señor realmente donde Dios nos mande?
O si las cosas se ponen un poco complicadas, vamos a decir, Señor, ¿qué estás haciendo? Esto no es lo que me habías prometido, esto no es así. Dios necesita una iglesia fiel, una iglesia como la que podemos ver en Corea del Norte. Bueno, pues dicho esto, y aunque esta mujer contaba todas esas cosas, yo no la vi llorar en todo el tiempo, y las había vivido ella. ¿Sabes cuándo la vi llorar? Cuando la iglesia empezó a orar. Cuando todos los que estábamos en ese lugar empezamos a orar por Corea del Norte. Ahí sí se conmovió. Porque eso es lo que necesitan. Gente que ore por ellos, gente que se una. Porque la oración lo trasciende todo. Trasciende las distancias, las barreras, las rejas, todo. Y no es un caso aislado. Vamos a ver el siguiente país, el que ha adelantado a Corea del Norte, que si habéis seguido las noticias últimamente, pues no os sorprenderá. Es Afganistán. Hace unos meses el gobierno talibán tomó el control de Afganistán. Hasta ese momento Afganistán estaba controlado por Estados Unidos. Estaban allí pues, haciendo una misión que se había convertido ya en una misión de paz, preparando un ejército, y la verdad es que ya llevaban 20 años y la gente pues, estaba empezando a retomar un poquito ya una cierta normalidad en sus vidas, una cierta occidentalización, aunque seguía siendo peligroso. De hecho, era el número 2 de la lista mundial de persecución. Pero la cosa es que cuando los talibanes llegaron, los estadounidenses se marcharon de allí. Vaciaron las embajadas, evacuaron a su gente, evacuaron a todos los que ellos pudieron, los españoles también, sacamos a los que pudimos de allí, pero allí no se ha quedado nadie, más que el gobierno talibán y muchos cristianos que siguen allí, viviendo su vida de forma clandestina. Algunos han tenido que huir a otros países, otros han decidido quedarse. Los hombres cristianos se enfrentan a la muerte casi segura si se descubre su fe. Es un hecho. El hecho de que se descubra tu fe seguramente va a causar que acaben asesinándote. Y esto ya era así antes, pero ahora va a ser mucho peor. Los combatientes rastrean a los cristianos puerta por puerta, van casa por casa buscando a los cristianos, porque de lo que se trata es de instaurar un Estado islámico, un califato, un lugar en el que solo se enseña el Islam y todo el que sea cristiano tiene que marcharse de allí o tiene que callarse y pasar su vida viviendo como todos los demás, porque si eres descubierto, como digo, morirás. Y lo peor de todo es que hay muy poquita información. La verdad es que hay muy poco que podamos contar porque es muy peligroso para los cristianos que viven allí que nosotros contemos sus historias. Podrían ser identificados desde fuera, podrían ser perseguidos. Y lo que sí que quiero es leeros una carta que envió un hermano que se llama Saad y su mujer Fátima, y que se remonta a la noche en la que el gobierno talibán tomó el control del país. Y es un poquito larga, espero que tengáis paciencia y que estéis atentos porque la verdad es que es muy interesante todo lo que ellos cuentan. Dice: la noche que los talibanes tomaron el control de Kabul, sentí revivir en mí los viejos temores del pasado bajo el gobierno talibán. En otra habitación, mi mujer se puso de parto y nació una niña. Una niña para una familia cristiana en una noche fatídica como esta. Mi padre leyó el Salmo 20 sobre mi bebé y mi esposa desde el otro lado de la cortina donde los hombres estaban acurrucados. Teníamos miedo, teníamos mucho miedo. Estos soldados no respetan la dignidad humana. Sus ojos buscan todo el tiempo cómo tener poder y cómo anular a quien quiera pensar por sí mismo o tener sus propios sueños. Y eso es justamente lo que debemos preservar y salvar. No permitáis que destruyan nuestra fe. Salvad nuestras esperanzas y nuestros sueños. Orad por nosotros. Ha circulado una lista que contiene nuestros nombres. Todos los que están en esa lista son objetivos de los talibanes. Desde la toma de posesión, las visitas a las casas por los talibanes se han convertido en algo habitual. Algunos de nosotros han sido asesinados, algunos han sido secuestrados y otros han desaparecido. La iglesia secreta de Afganistán se ha visto desbordada desde la toma de poder. Algunos han huido, otros se han quedado.
y hay quienes simplemente no han podido ser contactados. Nos llamamos los unos a los otros y nos preguntamos por cosas triviales, las viejas lesiones, la salud, todo en un intento de permanecer conectados. Por ahora es todo lo que podemos pedir. Hay nuevos soldados en la capital, pero estas amenazas no son nuevas. El peligro de vivir para Jesús y arriesgarlo todo para seguirle no es nuevo, no para mí ni para mis abuelos, que también vivieron por él y le siguieron. Esta ha sido la realidad para los creyentes de Afganistán durante más de 40 años, primero bajo los talibanes y luego bajo el gobierno de Afganistán apoyado por Estados Unidos, incluso antes de que los talibanes tomaran el control el mes pasado. Nos lo han quitado todo. Necesitamos que le pidas a Dios en nuestro nombre. Necesitamos saber que estás firme por nosotros. Todo el mundo parece haber olvidado a Dios. Esto es aterrador. Nos sentimos desorientados, nos sentimos solos. Nosotros no podemos hablar de nuestro Dios, pero tú sí. Así que habla con Él y pide que te dé poder a ti y a nosotros para luchar contra esta era de destrucción y traer su reino siendo como Él. Ahora mismo no sé por dónde empezar, pero sé esto. A pesar de las restricciones, hay hambrientos que necesitan comida, desnudos que necesitan ropa, presos que necesitan libertad y perdidos que necesitan el abrazo de Dios. No sé por dónde empezar, pero empezaré por animar a mi mujer de que hay una esperanza para nuestra hija. Cuando oras a Dios, te encuentras con nosotros en la sala del trono. Allí nos encuentras y allí podemos estar juntos. Para vosotros es fácil tener comunión en vuestras iglesias. Para nosotros no. Si nos amas, ora por nosotros. Aquí es donde estamos juntos, al pie de la cruz, donde se conoce toda la medida del amor. Si nos amas, si amas a Jesús, ora por nosotros. Me llama mucho la atención porque unos párrafos antes dice a nosotros nos lo han quitado todo. Pero ellos no están pidiendo todo lo que les han quitado, están pidiendo oración. Insisten varias veces. Si nos amas, si amas a Jesús, si eres capaz de amar una iglesia a la que no conoces, porque sí es fácil amar a las personas que vemos todos los días, pero a ellos que no los conocemos, solo conocemos sus historias. Es muy importante que también estemos orando por ellos, porque esto es la Gran Comisión, esto forma parte de la Gran Comisión. Hay muchas iglesias y muchas personas que tienen grandes dificultades para involucrarse en la Gran Comisión, pero orar por la iglesia perseguida y fortalecerla es participar de la Gran Comisión. Ellos son los que están en lo último de la tierra. Ahora mismo están solos. En Afganistán no hay nadie más que los cristianos. En Ucrania tenemos soldados internacionales, tenemos ONGs, tenemos gente que está ayudando, tenemos a la iglesia, que también era una iglesia activa y grande, pero en Afganistán no se ha quedado nadie. Pero nuestras oraciones sí pueden llegar hasta ellos. Entonces, queremos animaros precisamente a esto, a que seáis compañeros de oración. Yo sé que hay personas que hace mucho tiempo que reciben las comunicaciones de Puertas Abiertas. Los que ya las recibís, pues me alegro mucho. Espero que hayáis sido fieles en la oración. Si no habéis sido tan fieles como vuestro corazón a lo mejor ahora mismo os dice, pues nunca es tarde para empezar otra vez a orar. Si habéis dejado de recibir las comunicaciones, quiero insistir en lo importantes que son. ¿Por qué? Pues porque si yo le digo a Juan, al pastor Juan, ora por mí, pues normalmente lo primero que me preguntará es ¿por qué necesito que ore, ¿no? Y es así, necesitamos saber lo que les está sucediendo. Hay muchos cristianos. Nosotros, Puertas Abiertas, tenemos muchas cosas que decir. Quiero pedir, por favor, si alguien me puede ayudar. Y os quedáis cada uno con una hojita de estas. Muy buenos reflejos con la luz. Cuando la tengáis podéis decir amén. Es como la revistita que traíamos antes, básicamente lo mismo. Como digo, ya sé que hay muchos que estáis recibiendo las comunicaciones, pero sobre todo para aquellos que no recibís nada de Puertas Abiertas, si os interesa, esta parte de dentro pone, digo que sí, quiero ser un compañero de oración de la iglesia perseguida.
Y yo lo que os voy a pedir es que antes de iros rellenéis esto y me lo entreguéis. Hemos puesto una mesita allí con libros y estaré allí en la mesita para recibirlos. Y lo que vais a hacer es que vais a empezar a recibir un calendario de oración que viene en un boletín de Puertas Abiertas para que podáis tener temas, para que podáis ir conociendo los perfiles de los países, para que podáis ir conociendo a las personas que sufren la persecución, para que estéis convirtiéndose en compañeros de oración de estas personas. La parte de detrás de la hoja, por la parte de delante es para rellenar los datos. Sí que os pido, por favor, que el que lo rellene, que escriba lo más clarito que le sea posible, porque tener misericordia de mí, porque luego tengo que pasarlo al ordenador y a veces es un poco difícil entender. Entonces, pues eso, lo rellenéis de una forma que se entienda bien. La parte de atrás tiene información para donativos, ¿vale? No es un requisito, no dejes de rellenar la hoja por los donativos porque vas a recibir igualmente el boletín. Esta parte está puesta para si tú quieres apoyar pues, los proyectos que Puertas Abiertas lleva, que estamos haciendo, ¿no? Que estamos trabajando con la Iglesia perseguida en diferentes países para fortalecerlos, pues que también tengas una forma de involucrarte económicamente si quieres hacerlo. Y solo hay una cosa más, hay una diapositiva más. Y una cosa más que decir, que es muchas gracias. Ya está, eso era todo. Muchas gracias, Iván. El principal propósito de esto es la oración. Y si alguno quiere apoyar económicamente, luego estará en la puerta por si hay